Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yael Dafne Masip Bejar y estoy aquí para presentar mi tesis correspondiente a la materia de seminario de tesis doctoral impartida por el profesor Francisco Sergio Díaz González. El tema que les estaré presentando es el que justamente utilicé de título para mi tesis, que es Origen de la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El orden temático de la presente exposición de mi tesis es Capítulo 1, Fundamentación de la investigación. Capítulo 2, Marco teórico. Capítulo 3, Metodología. Capítulo 4, Resultados, reflexiones y conclusiones. Comenzamos con el capítulo 1, Fundamentación de la investigación. Según Hernández Sampieri, cuyo texto data del 2010, el planteamiento del problema refiere con coherencia y congruencia un fenómeno o problemática en la sociedad. En este caso, se trata de cuál es el origen de la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El planteamiento del problema data de una voz interna que justamente nos remite al origen o cómo adquirimos el lenguaje. Sin embargo, a lo largo de la historia y de los años ha habido discrepancias acerca de estas teorías. Sin embargo, ubica dentro del manual de diagnóstico DSM-5-TR estos términos en múltiples trastornos. Debido a esto, el gran autor Noam Chomsky elaboró una teoría muy acertada y con muy buena aceptación en el público científico acerca de la adquisición del lenguaje, en el que establece que lo social para elaborar signo, significante y signas son fundamentales. Más adelante, un autor llamado Jeffrey Young establece esquemas disruptivos tanto de pensamiento como de lenguaje. Pero ¿por qué es importante tratar la violencia del lenguaje interno? Definitivamente, a nivel individual, genera que la persona tenga conductas autoviolentas, física, mental, emocional, tanto material y situacionalmente, para consigo misma. Y además, también a nivel social, cada vez se incrementan más los índices de violencia. La pregunta central de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el origen de la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México, AC, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo? Como preguntas secundarias tenemos dos. La primera es, ¿qué efectos negativos tiene la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México, AC, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo? Y la segunda, ¿cuáles son las conductas sistemáticas que generan la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México, AC, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo? Encontramos la justificación perfecta para esta investigación a partir de conocer las cifras de falta de autoestima en el mundo, desarrolladas y clasificadas por la Universidad de Oviedo en España, que además, con los alarmantes resultados que obtuvieron, desarrollaron planes y proyectos, así como muchísimas intervenciones para erradicar y tratar de eliminar este rasgo de personalidad. Sin embargo, de manera local, en México, a través de las cifras del INEGI, descubrimos que del 2010 al 2016 fueron alarmantes las cifras de aumento de violencia hacia las mujeres, con un 400% en crecimiento. Los objetivos que se persiguieron en la presente investigación fueron los siguientes. Objetivo general: identificar las causas que dan origen a la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México, AC, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y los objetivos específicos son los siguientes.
Analizar los antecedentes teóricos que se tienen al respecto de la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El segundo objetivo específico es describir las conductas sistemáticas que presenta una mujer con autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México AC en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Capítulo 2. Marco teórico. Comenzamos por hablar un poquito del antecedente del lenguaje. Tenemos un autor muy importante en el que nos respaldamos básicamente, que es Saussure. Saussure describió y delimitó muy bien el lenguaje y logró establecer elementos básicos que el día de hoy se siguen estudiando. Por ejemplo, la separación entre significado, significante y signans. Significado se refiere a los sonidos que emiten, por ejemplo, la palabra rosa, R-O-S-A, y que tienen un significado, que es significante, significado, que es la definición, la que todo mundo puede conocer de manera universal, y el signans, que ese es el factor más importante. El signans se adquiere de acuerdo a la experiencia que se le proporcionó a este para poder delimitar su experiencia. Es decir, el signans sería como si todos pensamos en una manzana y de acuerdo a la experiencia nos pensarán en una verde, una amarilla o una roja. Y es por ello que empezamos a ver un enfoque que va de afuera hacia adentro a través de la clasificación de Saussure. El segundo autor del que quiero platicar con ustedes es del maestro Vygotsky. Vygotsky desarrolló una teoría que se llama teoría del desarrollo cognitivo basado en el desarrollo cultural. Es decir, también implica que la convivencia del ser humano le otorga todas sus oportunidades, todo su enfoque y todo el lenguaje interno que lo va a sostener como personalidad. En tercer plano, y no menos importante, tenemos al maravilloso Noam Chomsky, que él desarrolla su teoría gramática generativa. Esta teoría lingüística se apoya específicamente en el desarrollo que logró, que es establecer que el lenguaje tiene una radical importancia corporal. Dice que el lenguaje es innato y que el ser humano viene preparado para vivir la experiencia del lenguaje. Por eso es que el desarrollo del cerebro puede gestionar dos desarrollos muy básicos, que es la parte del área de Wernicke, el área de Broca. Una es la parte lógica, la otra es la parte mecánica y desarrolla todo el cuerpo para hacer un aparato fonoarticulador. Desde el tórax, desde el estómago, el diafragma y todo nuestro cuerpo está diseñado para el lenguaje. Es decir, el lenguaje está implicado en toda nuestra vida, en nuestra fisionomía incluso. Entre los más modernos tenemos a Viktor Frankl con su famosa logoterapia. Logos, que viene del lenguaje, terapia, un lenguaje basado en terapia o una terapia basada en lenguaje. Esto es súper importante porque de acuerdo a la experiencia en su libro El hombre en busca del sentido, Viktor Frankl hace afrenta a las situaciones existenciales muy extremas a través del lenguaje. Es decir, él habla de otro nuevo superhombre que se sostiene en sus propias creencias, en su propio lenguaje interno. Maravillosamente, la autora Lise Bourbeau proporciona una clasificación de las 5 heridas que impiden ser uno mismo y que obviamente incluyen ya la clasificación de conductas y la descripción de cómo se adquiere una herida justamente interna para desde ahí ver el mundo exterior. Jeffrey Young, perteneciente a las escuelas cognitivo-conductuales, desarrolla la terapia de esquemas. Es una terapia basada justamente en esquemas de lenguaje que se convierten en un lenguaje o un pensamiento, como ellos conocen, conducta interna, que es la imaginación, la mente y la emoción. Por último, tenemos a la maravillosa Teresa Arias, que si bien no ha contribuido con una teoría científica, sin embargo, sí ha escrito libros muy interesantes. Uno es La autoviolencia femenina en la Edad Media, que nos proporcionó datos importantísimos para comprender a fondo este problema.
Es maravilloso ver cómo el mundo del lenguaje, aunado a la psicología, enfocado al desarrollo humano, puede lograr grandes cosas. Estos autores nos proporcionan un tema de fondo, pero también una gran posibilidad a futuro para desarrollar aún más herramientas. Capítulo 3. Metodología. Comenzaremos por describir el paradigma de nuestra investigación, que es interpretativo con un carácter cualitativo, debido a los datos que necesitamos obtener, que son meramente descriptivos para lograr identificar cuál es el origen de la autoviolencia del lenguaje interno. El método que utilizamos en esta investigación es el método hermenéutico, debido a que este trata temas de cultura, lenguaje, sociedad, entre otros, como la identidad. Por lo tanto, el tipo de investigación es holística con una inferencia descriptiva, por lo que ya comentamos. La población con la que se trabajó se obtuvo, en general, de las asistentes a la terapia psicológica dentro de la Asociación Unidos por México AC. Por lo tanto, fue un grupo que realmente se utilizó una muestra que pertenece al 10% de nuestra asistencia, que es un grupo de 30, estaremos utilizando una muestra de 3. Esta población tiene un lugar céntrico al cual acudir a los consultorios de la asociación, que es en la Supermanzana 32, calle Isla Mujeres, lote 1 y 2, el cual es bastante accesible, ya que es céntrico y tiene muchas vías de acceso. Las personas que se involucraron para este estudio son mujeres de 25 a 40 años que obviamente cubrían las características. En general, toda esta población es atendida por casos de violencia, pero seleccionamos los casos que realmente cubrían con el perfil. Como ya mencionamos, la muestra fue muy específica, de un grupo homogéneo, y se informó a las participantes para que esta participación fuera voluntaria. Por lo tanto, es una muestra homogénea, no probabilística, cuya voluntad está de por medio y nos sirve para los fines determinados de nuestra investigación. Se utilizaron técnicas de recolección de datos de manera muy específica para poder encuadrarlo con todo el marco de nuestra investigación. Para esto, y por el tipo de ejecución que necesitamos realizar, se utilizaron instrumentos como lo es la observación participante, activa y abierta, debido a que esto se hace dentro de una consulta psicológica y dentro de ese espacio, voluntariedad, activa y participante, como ya lo mencioné. Por lo tanto, el segundo instrumento que utilizamos para recabar nuestros datos es la encuesta. Las técnicas de recolección que utilizamos para nuestra investigación son específicas debido a nuestro objeto de estudio. En estas podemos ubicar instrumentos como la observación participativa y activa, debido a que esto se hace en los confines de nuestro espacio, como es la Asociación Unidos por México. En segundo lugar, tenemos una encuesta con una variación tipo escala Likert de opción múltiple. Se trabajó con las variables específicas ya antes detectadas. Por lo tanto, también en el segundo instrumento están incluidas y esto nos facilitó la evaluación. Los métodos para el análisis de información consistieron, debido al número que era moderado, en matrices de datos, en donde se descargaron las respuestas tipo sábana para ubicar cuál fue la frecuencia, debido a que nuestro resultado es cualitativo. Los métodos de análisis de información que utilizamos se basaron prácticamente en dos. Una matriz individual por cada herramienta, en el que se descargaron tipo sábana de datos las respuestas de cada una de nuestras participantes. Esto por cada prueba. Y por último, se utilizó una triangulación. Esta triangulación consiste en descargar la información cualitativa que tenemos para poder obtener una frecuencia o una jerarquización. Esta frecuencia y jerarquización nos permite obtener el dato deseado, que se trata prácticamente de un dato cualitativo que es el origen de la autoviolencia del lenguaje interno y cuyos ítems y variables ya tenemos prácticamente especificadas. Capítulo 4. Resultados, reflexiones y conclusiones. Como se puede observar en las gráficas y en la matriz,
La herida de injusticia presentó el nivel más alto junto con la de traición. Digamos que fue un empate, con el mismo puntaje de incidencia en el resultado. Seguido, en segundo lugar, la herida de abandono, en tercero, la de humillación y por último, la de injusticia. Ante la pregunta central de investigación, ¿cuál es el origen de la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México, AC, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo? Se concluye que la presencia de las 5 heridas, especialmente la de injusticia, traición y abandono, debido a que implica una serie de códigos lingüísticos y situacionales que ponen a estas mujeres en marco de desahucio emocional, en donde ha incluso habido acciones delictivas que las hacen sentir presa de las situaciones y que conductualmente las lleva a generar un programa, a sentir que no se puede salir de estas sin más bagaje que el lenguaje que ya conocen, así como el entorno, con una negatividad interna que las hace adictas a vivir bajo estos esquemas repetidamente. Con respecto de las preguntas secundarias, tenemos la primera: ¿qué efectos negativos tiene la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México AC en la ciudad de Cancún, Quintana Roo? Se concluye que los efectos negativos específicamente oscilan, principalmente que si bien pueden parecer pocos, son consecuencia magna. La primera es la afectación en términos de limitación en la calidad de vida y confinamiento emocional sufriente, así como la desde el lugar perfecto para efectuar delitos y el aumento de las cifras delictivas. El segundo efecto negativo, la repetición de patrones tóxicos que hacen de esto una bomba atómica que va expandiéndose cada vez más, y al tratarse de mujeres que después integran una familia bajo estos esquemas, el efecto es fatal. La segunda pregunta secundaria: ¿cuáles son las conductas sistemáticas que generan la autoviolencia del lenguaje interno en mujeres de 25 a 40 años que acuden a psicoterapia a la Asociación Unidos por México AC en la ciudad de Cancún, Quintana Roo? La conclusión se centra en que las 5 heridas tienen el potencial de generarlo, pero en mayor grado la muestra indica que la causa que mayormente afecta su lenguaje y que despersonaliza más es la injusticia y la traición, seguido de abandono. Se trata de una ecuación despersonalizante y aumentada que les hace sentir atadas de manera repetida y permanente, es decir, las esclaviza al grado de generar alienación a estas conductas de manera victimizada. Por lo tanto, el recurso de este análisis nos permite abordar una perspectiva importante, es un indicador a considerar dentro de las comunidades durante cualquier intervención, en el diseño incluso, a la hora de realizar un proyecto, sobre todo cuando se trata de problemáticas que tienen inferencia en estos temas. Las conclusiones, de manera muy específica, son las siguientes. El lenguaje es la puerta creadora de la calidad de vida, debido a que conforma nuestro bagaje interpretativo de todas las cosas y del mundo que les rodea. La salud mental es un derecho humano, por tanto, la violación a este derecho afecta a la humanidad entera, no solo su calidad de vida, sino entera, su vida entera. La violencia del lenguaje interno en las mujeres es un tema de conciencia social y no solo de psicología individual. Abordar la violencia del lenguaje interno de forma individual es mutilar su proceso de sanar, ya que es socialmente en donde debe recuperar su vida. La violencia del lenguaje interno deja al descubierto que se trata de un tema de violencia social y que es el lenguaje lo que debe cuidarse de manera masiva y lograr establecer leyes que nos asistan a regular a los medios de comunicación que difunden estos modelos violentos y sus conductas. Conocer el origen de la violencia del lenguaje interno es una población a trabajar. También permite medir la efectividad de todo plan, programa, así como cualquier intervención que quiera implementarse. A través de detectar el origen de la violencia del lenguaje interno, puede prevenirse de manera sistemática la repetición de patrones en las nuevas generaciones de la familia. Al detectar
el origen de la violencia del lenguaje interno, se puede realizar un abordaje terapéutico más certero y exacto que permitirá una mayor eficacia y efectividad en su proceso de sanación. El abordar a la gente de violencia de esta forma se le permite no identificarse como víctima y poder romper los patrones que la han atado a lo largo de su vida, a sabiendas de que ella puede cambiar su realidad a partir de su lenguaje interno y su conducta. Al abordar el origen de la violencia desde el origen de la violencia del lenguaje interno, las instituciones, tanto públicas como privadas, podrán tomar conciencia sobre cómo abordar la problemática, elaborando planes y programas adecuados para que de verdad ataquen de raíz el problema para lograr obtener un cambio. Finalmente, unas recomendaciones. Las recomendaciones metodológicas. La recomendación es para que esta metodología sea aplicada en otros estudios, ya que, como se comentó, se puede utilizar para medir un indicador muy poco tomado en cuenta y de relevancia magna. Su utilización es recomendable tanto como lo es tomar en cuenta el género al momento de hacer un diseño de plan o programa. Al igual, la recomendación es para que en estudios similares apliquen metodologías diferentes con la finalidad de profundizar en otros aspectos que permitirán ir desglosando mejor más información. Recomendación académica. La recomendación es poner especial atención en la relevancia del tema, que a pesar de tantos años de estudio, lo que mayormente se encuentra acerca de es a nivel teórico y no se ha llevado a cabo la elaboración de pruebas estandarizadas y probadas con validez revisada y traducida que faciliten la medición de estos criterios, arrojando de manera práctica un resultado. Por otro lado, falta mucho por explorar en este tema que tiene tantas vertientes, por ejemplo, estudiar y hacer patentes, estudios a nivel de derecho que puedan erradicar la proyección de este tipo de contenido en medios de comunicación masivos, entre otros. Recomendación práctica. El resultado que se ha obtenido es muy importante, mas hay mucho trabajo por hacer, ya que a partir de las conclusiones se pueden elaborar una serie de propuestas a modo de proyecto y programa que garanticen el gran cambio en cada una de las usuarias. Este resultado permite abordar las problemáticas de mayor a menor y que ese abordaje sea pertinente, adecuado, con mayor éxito. También, a partir de esta investigación, pueden abordarse nuevos elementos de interés para la solución de la problemática tratada, como para desarrollar mejoras, correcciones, ajustes en algunos aspectos, así como implementar una solución al problema. Sin más que agregar, agradezco infinitamente a la universidad, nuestra alma mater doctoral, que nos ha permitido llegar a concluir con este maravilloso trabajo, del cual nos sentimos dignamente orgullosos. Y también el gran apoyo del profesor doctor Francisco Sergio Díaz González, quien de verdad hizo un excelente trabajo con nuestra asesoría. Gracias.